Bienvenidos a un segmento más de Conexión GT, soy Richard Shaw y me acompaña en el estudio Arameo, Noel Varías, aquí un reconocido analista político, ahora también está aspirando a una curul por el partido Valor en el Estado Nacional, pero no vamos a hablar de candidaturas, vamos a hablar de los temas que siempre nos traen acá, porque con Noel Varías hablamos de esos temas tan interesantes. Mire, Noel, vi algunos tweets donde hace señalamientos con respecto al tema de la ley electoral. Hablemos de las prohibiciones de la ley electoral. ¿Es justo que le prohíban a Alfonso Portillo cuando no tiene sentencia firme, cuando ya cumplió, cuando ya recuperó sus derechos civiles? ¿Es justo que le digan a Manuel Valdizón que no, porque tiene un proceso abierto? ¿Dónde quedó la presunción de inocencia con el artículo 14 de la Constitución? ¿Y cómo es que si lo juzgaba en otro país afecta acá? ¿Es justo que se le prohíba a Jordán Rodas? ¿Es justo que se le prohíba a Roberto Azul? Sus comentarios. Bueno, gracias por estar aquí nuevamente, invitarme. Ante todo, uno siempre es ciudadano, aunque sea uno candidato, tiene que ser ciudadano, aunque uno sea funcionario, no se tiene que olvidar que uno es ciudadano para seguir sirviendo al pueblo, ¿no? Con respecto a la ley y en electoral en ese tema, fíjate que hablemos de idoneidad, ¿sí? Yo, si vino un asaltante, entró a mi casa, me robó, me saqueó, y después a los años me dice, mira, dame trabajo. Realmente, hago esta analogía porque sería tonto venir y decirle abrirle las puertas y ya perdió toda la confianza, ¿no? Y si se volvió evangélico, aceptó a Jesús y pagó su pena en la cárcel, ¿qué? Mira, pero ese es algo muy subjetivo, pues. Yo le puedo decir, mire, yo tengo toda la gana de conquistar la luna entre dos décadas, pero ¿quién lo puedo hacer o lo puedo cumplir? No sé, es algo tonto, pues, pero hablemos de idoneidad. No somos santos. O sea, la gente que está en la política y que ha cometido un ilícito, ya se le comprobó, de verdad, ¿sabe quién sí tiene la culpa? Los partidos políticos que promueven y postulan candidatos de ese tipo. Ellos son los culpables. No podemos postular a un Alfonso Portillo, pues, pero ella andaba en gran romería, como si fuera un viacrucis de partido en partido, y esos partidos no tenían vergüenza de estarles abriendo las puertas a Portillo y a su exmujer para darle espacio, ¿sí? Pero a su exmujer no importa, pues, hablemos de Portillo. Entonces ahora está con otro partido. Pero Portillo ya es un hombre, y mire, vamos a ver un partido, Noel. ¿El pueblo es soberano, sí o no? Por supuesto. Ok, el pueblo elige o castiga, claro, premia o castiga. Entonces, la idoneidad, ¿quién la califica? Magistrados que pueden estar políticamente inclinados, políticamente afectados, o un pueblo soberano. El pueblo es soberano y es el que al final tiene que elegir, entonces, ¿verdad? Si el pueblo es soberano, es como en el tema, el famoso tema de Jesucristo con los dos ladrones. ¿A quién soltó al pueblo? A los ladrones, porque la soberanía popular no es lo más inteligente, pero si el pueblo es soberano, que sea el pueblo el que castigue. Sí, fíjate, Richard. Y otra solo quiero decir una cosa, ¿sí? Portillo llegó a la presidencia habiendo confesado la muerte de 2 mexicanos y la gente le aplaudió. ¿Qué me dices? Sí, tenés razón, y fíjate que te voy a decir algo, yo creo que más allá de la persona que se está postulando, el pueblo, el guatemalteco no tiene cultura electoral, no tiene educación electoral ni moral electoral. Entonces no tiene cultura ni moral electoral. Entonces venimos nosotros y estamos viendo aquellos listados y estamos votando por esas personas. De igual manera hay gente que vota como en forma automática por aquellos líderes de aquellos departamentos, municipios, aldeas, donde le dice vamos a votar por ellos, y ahí van. Ni leen, ni saben quién es la persona que está encabezando esos listados. Entonces, esa gente, como ya lleva las primeras casillas, obviamente van a llegar al Congreso. Que tenga idoneidad o no, pero llegan, ¿sí? Hay otros casos, ejemplo, como el del famoso finiquito, ¿no? El finiquito que le está prohibiendo a Jordán Rodas, no a Telma Cabrera. Porque eso hay que separar las cosas. Telma Cabrera no tiene ninguna prohibición para participar junto con el MLP. Hasta que alguien se acuerde de que su partido fue creado con fondos pero no ha sido investigado. Ay, ¿cuántas denuncias tiene Codeca? Fíjense que sabemos para hacer un partido político no se hace con pepitas, ¿no? O sea,
hay plata de por medio. ¿De dónde viene la plata del MLP? Obviamente es de Codeca. ¿Y de dónde viene el dinero de Codeca? De los cobros ilegales de energía eléctrica, de ilícitos. Entonces, ahí está el MLP funcionando como partido, ya lleva una legislatura en el Congreso y va por otra. Bueno, pero en el caso de Jordán Rodas no tiene finiquito, ¿sí? Hace 3 años está Lucrecia Hernández Mac sin finiquito también ejerciendo como diputada, ¿no? Y entonces, la ley es para unos y para otros no, pero debería que ser justa, ¿no? Entonces, a su criterio, Jordán Rodas debería participar. No debería participar, como no tuvo que participar Lucrecia Hernández Mac, pero sí la dejaron participar. Pero ahí sí no había ningún candidato que levantara la voz diciendo hay que respetar la Constitución de la República y la ley electoral de partidos políticos y vamos a impugnar la toma de posesión de Lucrecia Hernández Mac, ¿no? Ahora, 4 años antes de la toma de posesión de Lucrecia Hernández Mac, Edgar Zamora, del partido Viva, que candidateaba por los municipios de Guatemala con Suri Ríos, participó sin finiquito. Y en el momento de tomar posesión, la Corte de Constitucionalidad, presidida en ese tiempo por Gloria Porras, le negó la toma de posesión, para que ustedes vean lo que es el sesgo en la dictadura de los jueces y la tiranía de los magistrados. Marquen mis palabras, la dictadura de los jueces y la tiranía de los magistrados. Y entonces Gloria Porras le dijo a Edgar Zamora, usted no puede participar, usted no puede asumir su cargo porque no tiene finiquito. Pero 4 años después, la misma señora, la misma Corte de Constitucionalidad, con los mismos integrantes, le dice a Hernández Mac y a Carlos Mencos, ustedes sí pueden tomar posesión. Entonces, ¿a qué jugamos, pues? Son decisiones ideológicas y políticas más que legales y constitucionales. Así se resume la situación. O sea, ni vos ni yo, los magistrados hacen lo que les da la gana. O sea que en estas elecciones usted no decide, ni yo decido, los que deciden son los magistrados que ponen y quitan a los candidatos, que ellos creen que tienen idoneidad. Y el artículo 113 de la idoneidad se refiere a la capacidad de la persona para ejercer su cargo. Un doctor no puede ser magistrado de la corte, ni un magistrado de la corte puede ser director de un hospital. Esa es la idoneidad. Ahora, la honorabilidad, estos son cosas muy subjetivas. Sí. Muy subjetivas. Pero vamos a ver, en el caso de Roberto Arzú. Roberto Arzú está en una situación donde su campaña anticipada es innegable. Y su negación y su irreverencia, ¿qué hacemos? Pero no, yo no considero que sea solo Roberto Arzú. Si todos hijos, todos entrenados. Hablando del tema de campaña política anticipada. ¿Cómo la califica el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo sí es campaña política anticipada y no? Ejemplo, no nos podemos hacer los babosos en el tema, ejemplo, de que yo llevo un libro como lo hizo Edmond Mulet y lo promociono y estoy llevándolo de aquí para allá. Bueno, es proselitismo, pues, disfrazado de lo que quiera, pero es proselitismo. Igual que entonces, lo hizo Manuel Villacorta, exactamente, igual que lo hizo Barack Obama, igual que lo hizo Valdizón, igual que lo hizo Mario Sandoval Alarcón y Jorge Carpio. Así que no me vengan con el cuento. Entonces lo que hay que hacer es revisar la misma ley electoral. Hay que revisarla. O sea, ¿por qué? Porque yo la siento muy prohibitiva y se pasa por encima los derechos constitucionales, no solo de individuales, sino como instituciones políticas, como partidos políticos. O sea, por querer hacer una ley, entre comillas, perfecta o rígida, se pasaron violando los derechos. Entonces no hay tiempo para que un candidato joven o nuevo en la palestra política se pueda dar a conocer en los 22 departamentos. El tiempo es muy corto, más si hay provisiones, tiene miedo de decir qué es lo que aspira o qué es lo que puede ofrecer en un tiempo tan corto porque va a caer en campaña política anticipada, según el criterio de cómo lo maneje los magistrados, ¿no? Ese es el tema, igual en el caso de Suri Ríos. Vemos nosotros que el espíritu constitucional es obviamente para el ejercicio próximo, si está el jefe de Estado o el presidente ejerciendo, que es el próximo, ya 40 años después, quererle deducir responsabilidades a una candidata, eso es más que ridículo. Ridículo. Eso es totalmente ridículo. Bueno, Noel, hablamos de la ley electoral
Pero hay un tema que te apasiona, que es el famoso globalismo. A cada rato veo tweets de Arameo ahí peleándose con el globalismo. ¿Cuál es el problema con el globalismo si somos ya una aldea global? Ya las comunicaciones, lo que pasa en Pakistán hoy, ahorita en 20 minutos se sabe en Guatemala, 10 minutos o en tiempo real. ¿Cuál es el famoso, cuál es el temor hacia el globalismo? Fíjate que hay una diferencia, lo que estás diciendo es globalización, aparte es el globalismo. Mira, aquí mismo estuvo algún candidato y dijo que no existía el globalismo. El globalismo existe. El gobierno que se quiere, el gobierno del que se habla, un gobierno único, universal, que yo sí creo que no existe aún, pero sí lo están promoviendo y se puede identificar fácilmente, ¿sí? Viene desde la Agenda 2030 y esa agenda viene manejada desde las Naciones Unidas. Y no es algo nuevo, no es de esta década ni la década pasada, sino que es un plan que se empezó a elaborar desde el tiempo de Henry Kissinger, ¿sí? Estamos hablando de Henry Kissinger, años atrás, pero desde ahí nació la idea de la Agenda 2030. Mira, ejemplo, el primer postulado de la Agenda 2030 habla de erradicar la pobreza, exterminarla por completo. De aquí para el 2030 nos faltan 7 años. ¿Usted cree que es real lo que quieren vender las Naciones Unidas o los gobiernos que adoptaron el sistema de la Agenda 2030 de que se va a erradicar la pobreza en sus países en 7 años? ¿Guatemala la va a erradicar en 7 años? No. Están vendiendo. Es más, hay pobreza en Estados Unidos. O sea, mira, pues, los derechos como humanos, el derecho a una vida mejor, a no vivir en esa pobreza extrema, a tener seguridad, a tener servicios, tener salud, educación, es un derecho como humano en general. Hombres, mujeres, niños, no estamos hablando de sus conductas sexuales, sus preferencias sexuales, de su color de raza, si es indígena, si es ladino, eso no es el punto. El punto hay que verlo como humano. Yo tengo mi derecho como humano, igual que cualquier otro. Y hay que pelear esos derechos. En esa línea, la Agenda 2030, pues Entonces, tiene un objetivo loable. Fíjese, ¿qué tenemos que poner en cada punto de la Agenda 2030? Ejemplo, erradicar la pobreza extrema, bla, 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 pero va dirigido y va los enunciados con la Agenda LGTB. La pobreza es para todos, nos parece grupo minúsculo de LGTB, la quieren imponer. Después vienen así y siguen en cada inciso que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero siempre ponen el tema LGTB, el tema de razas, divisionismo. Entonces, ahí hay un plan oculto, ahí hay un plan. ¿Cuál es el plan? Divisionismo. Mire, hay una forma de acabar con la pobreza. Reduciendo la población. Acabando con el pobre, exterminando al pobre. Esa es una forma de acabar con la pobreza. ¿Qué es lo que hay atrás de esas agendas? ¿Quiénes las llevan? Porque si nos damos cuenta, esas agendas las financian y están detrás personajes oscuros. ¿Quién es un personaje oscuro? George Soros. En todos lados está George Soros. Con el socialismo del siglo XXI. George Soros financia a Helen Mack, George Soros financia a todos esos grupos pro aborto, etc., LGTB. Entonces aquí hay una agenda ideológica. Pero todo eso que usted me está diciendo, Arameo, es, Noel Varías, Arameo le digo, es políticamente incorrecto ante los ojos de un gran sector de la población que piensa que hay que ser inclusivos, no discriminatorios con estos grupos minoritarios. Por supuesto, pero hay una gran diferencia con inclusión, a llevarlo a imposición. O promoción. Seamos honestos. Yo no entiendo, y me parece curioso, que algunos líderes que no son representativos de los pueblos indígenas, ejemplo, Rigoberta Menchú, un nombre, habla de que ella defiende la cultura y todo el tema ancestral de sus pueblos indígenas y todo, pero yo no miro a los pueblos indígenas que yo visito, que hemos visitado, Richard, en alguna oportunidad, vos por tu lado, esos temas arraigados de LGTB, de transexualismo en los niños y que les quieran contaminar su cabeza e imponerles esos temas, pero ella camina mucho de ese lado.
Entonces le está haciendo un favor a su gente, a la gente que ella dice representar, que al final son ciudadanos guatemaltecos igual que todos, o le está haciendo un daño, o le está manipulando ideológicamente por servirle a ese mismo globalismo y a esa Agenda 2030. Ese es solo un ejemplo de un personaje, y te puedo dar muchísimos más, ¿no? Bueno, eso es intenso. Pues bueno, esa es la visión de Noel Arameo Varías con respecto a dos temas. La ley electoral y el globalismo, no nos vamos a poner de acuerdo con esto, pero creo que lo vamos a hacer así que en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Noel, por esta oportunidad. A ustedes, amigos televidentes, por mantenerse en sintonía.